Bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento, donde tenemos la presencia destacada del doctor Marcelo Biondi. El evento está organizado por el Instituto de Seguridad Ciudadana a cargo del doctor Jorge Cancio y apoyan el Foro de Abogados de San Juan, el Instituto del Tránsito y Seguridad Vial del Foro de Abogados de San Juan, el Instituto de Derecho Penal del Foro de Abogados de San Juan y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Adelante, doctor Cancio. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy esta tarde tenemos una capacitación especial sobre el tema de grooming, qué es y cómo nos afecta y cómo nos puede afectar en nuestras familias, lo que es el ciberacoso con fines sexuales a menores de edad. Este es un tipo de delito relativamente nuevo para nuestro Código Penal, está en el Código desde el año 2013, y de ahí la importancia de esta capacitación para actuar, para que las fuerzas de seguridad estén atentas a esta situación, y sobre todo los docentes y las familias. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde tanto estar en las redes, no tenemos el debido control como padres de lo que están haciendo nuestros hijos menores en las mismas. Entonces, bueno, agradezco a todos los que están acá participando en este Zoom organizado por la Asociación de Abogados de San Martín, por este Instituto de Seguridad Ciudadana que me han dado el honor de poder presidir. Y bueno, lo importante es que realmente ha superado la capacidad operativa del Zoom, somos ya 100 acá, y el resto lo va a poder ver tanto en el canal de la Asociación de Abogados de San Martín como en YouTube. Así que esta charla, la capacitación, la van a poder tener todos. Esto está, si bien organizado acá por la Asociación de Abogados, tengo que agradecer, como dijo Cristina recién, al Foro de Abogados de San Juan, acá con la persona del doctor Carrizo, que siempre trabajamos en conjunto, haciendo esto más federal, porque obviamente el tema de seguridad ciudadana y todos los temas de penal que hacen justamente a lo que no se puede prevenir en seguridad ciudadana, que son estos delitos especiales denominados intramuros. Estos tipos de delitos que tantos problemas nos traen, porque después muchas veces las reacciones de la sociedad pueden generar hasta una poblada, un levantamiento, cuando no son debidamente escuchados. Por eso lo importante es darle las herramientas para que puedan estar atentos y poder entre todos colaborar y tratar estos temas. Les cuento que en primer lugar va a hablar el doctor Marcelo Biondi y luego le vamos a dar la palabra al licenciado Cristian Martínez, que es director provincial de Investigaciones y Análisis Criminal de acá del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La idea es que hablen los expositores y que luego leeremos las preguntas que nos dejen en el chat sobre las dudas que tengan. Y les pido formalmente a todos que dejen sus preguntas tanto en el chat acá del Zoom como en el Facebook Live para poder ir sacándonos las dudas al final de esta jornada. Así que formalmente bienvenidos a todos y gracias acá a nuestro expositor principal, al doctor Marcelo Ángel Biondi. Para los que no los conocen, que no sean de Buenos Aires o de Argentina, porque hay mucho público también internacional, dado a la Fundación Colbert que nos apoya, y al Instituto CUL de Nicaragua, que también estamos dando estas charlas en conjunto. Les digo que es profesional, el doctor Marcelo Ángel Biondi, que ha tenido, entre tantas actividades, las siguientes. Ha sido miembro del Instituto de Derecho de Familia, Niños y Adolescentes del CAS, del Colegio de Abogados de San Martín, miembro de la Fundación de Abogados Sin Fronteras, directoria penal de esa fundación, secretario de la Fundación para las Actividades Internacionales, director del área penal de lo que dije de la Fundación de Abogados Sin Fronteras. Ha sido director jurídico de la ONG Grooming Argentina durante los años 2014 y 2016. De ahí la importancia de esta charla y esta capacitación que nos va a dar. Ha brindado, obviamente, disertaciones en todo el país y en el exterior sobre temas jurídicos relevantes en universidades nacionales, Colegio de Abogados de Loma Zamora, sobre delitos sexuales y grooming, Colegio de Abogados de San Peña, provincia de Chaco, sobre nulidades en el proceso penal,
Colegio Público de Capital Federal, sobre ADN junto al doctor Gabriel Boselli, también en intendencias otras instituciones públicas y privadas. Bueno, ha trabajado en innumerables cantidades de proyectos y presentaciones jurídicas, y es consultor permanente y convocado siempre de forma presencial en distintos medios de comunicación para emitir criterios técnicos sobre cuestiones penales de relevancia o hechos delictivos de actualidad en todos los medios de la Argentina. Y ha sido fundamentalmente, ha tenido dos casos muy relevantes que han sido emblemáticos de los últimos años, como ser el caso de Ángeles Rawson del año 2013, donde fue defensor de Jorge Mangieri en toda la etapa de instrucción, siendo el autor de los planteos de las nulidades que luego se replicaron en el juicio oral. Y en el 2014 ha sido representante de la particular damnificado en el caso de Melina Romero, que en el año 2017 realizó el primer juicio por jurado sin el Ministerio Público Fiscal, con veredicto de culpabilidad y condena al imputado, hecho que fue confirmado por el Tribunal de Casación. Así que, doctor Biondi, lo dejo en el uso de la palabra. Un gusto tenerlo acá en esta capacitación que nos va a brindar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Cancio, quiero agradecer también a la voz de San Martín, a todas las autoridades de la misma, a todas las instituciones que están apoyando este evento. Bueno, y por supuesto es un placer estar con ustedes y también a todos los que se han sumado, a los colegas y a los que no son colegas. Creo que es muy importante cuando hablamos de grooming poder también llegar a no solo a abogados, sino también al seno de la sociedad, sobre todo a los adultos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, que son los que tienen que estar al tanto y estar totalmente informados para poder utilizar de la mejor forma posible las herramientas de prevención para esta problemática que hoy, como bien decía el doctor Cancio, a partir del año 2013, de fines del año 2013, es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal. Primero les quería contar cómo fue mi acercamiento al grooming, ¿no? Porque nosotros tratamos de difundir dentro de la profesión, obviamente como abogado penalista especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, a veces me toca ser defensor de alguna persona imputada, otras veces represento al damnificado, pero más allá de eso, en las actividades que uno pueda tener fuera de lo que es el campo de actuación, de contratación profesional por medio de un cliente, todos estos últimos años he tratado siempre de difundir esta problemática junto a otras también que tiene el seno de nuestra sociedad y que creo que es importante para llegar, sobre todo informar a la gente para que esté atenta ante este tipo de cuestiones que bien estamos diciendo hoy en día constituyen un hecho delictivo. Llego al grooming allá por fines del año 2013, cuando casi fin de año del 2013, tenía un conocimiento obviamente muy relativo del tema. Les voy a ser sincero, como ha pasado después, o pasa hoy en día, a veces uno cuando habla con algún colega que no está bien interiorizado tampoco de problemática y del delito, ¿no? En sí, más allá de que hubo en estos 7, 8 años una difusión amplia de la cuestión. Me convocan, recién estaba fundada la ONG Grooming Argentina y me convocan justamente porque finalizado el año y había renunciado a la defensa de Jorge Mangieri en la causa Ángeles Rawson. Me convocan de la ONG Grooming Argentina y ahí es donde comienzo a interiorizarme obviamente de la problemática, me pongo a cargo de toda el área, de dirigir toda el área legal, y comienzo también a capacitarme sobre el tema, ¿no? Porque algo más allá de que teníamos alguna referencia internacional para guiarnos, era algo relativamente nuevo en nuestro país. Estaba recién tipificado el delito y bueno, y esto es algo que lamentablemente viene desde hace muchos años con el avance de la tecnología, con el avance de todo lo que es Internet, de todo lo que es las redes sociales,
bueno, lamentablemente los pedófilos, los pederastas, todas estas mentes siniestras realmente que buscan de alguna forma captar a los niños y a las niñas, bueno, se comenzaron más rápido de lo que fue el desenvolvimiento estatal a actuar, a proceder por medios electrónicos de transmisión de datos y a captar justamente la atención de estos niños antes de 2013. Comenzó esta problemática y generó una preocupación muy importante a nivel mundial, que es la que hoy en día es la misma preocupación que sigue habiendo, ¿no?, en todos los estados, porque sigue proliferándose lamentablemente a raíz del uso de todas las tecnologías de Internet, sobre todo se ha profundizado también después de la pandemia mundial, a partir del año 2020, donde los niños, donde los menores están muchas horas con algún medio de transmisión de datos, ¿no?, con computadoras, con consolas de juegos, con teléfonos celulares. Básicamente esto tiene su origen en el año 2001, donde distintos países suscriben el convenio sobre ciberdelito en el marco del Consejo Consultivo Europeo. Esto se realiza en la ciudad de Budapest, en Hungría. Nosotros, a partir de ahí, nuestro país, años después, adhiere a ese convenio, por eso sanciona una ley con distintas cuestiones que tienen que ver con el ciberdelito, y en el año 2006 se sanciona el 13 de noviembre la ley que estipula justamente y prevé, tipifica en el artículo 131 de nuestro Código Penal al grooming como delito. Básicamente tiene varios cuestionamientos el tipo penal, después vamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que acá nosotros lo que tenemos como importante es la protección y el resguardo de los niños, de los menores, que ya justamente es una cuestión también nuestro país en el año 1994, al reformar por última vez nuestra Constitución Nacional, incorporó un tratado que es muy importante, que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces me parece que ahí, si bien no se habla expresamente de grooming, se habla de la protección integral del niño. Es decir, tenemos herramientas que, más allá del cuestionamiento que tiene el tipo penal actual, que obviamente yo después voy a manifestarme sobre el tema, no voy a dejar expresamente mi opinión, pero por una cuestión de que lo voy a dejar abierto, incluso después a las preguntas que quieran formular, para que cada uno saque su conclusión. Pero me parece que dentro de lo que tenemos es lo que hay, y que hay que utilizarlo y que hay que tratar de justamente difundir lo más que se pueda, sobre todo poner en conocimiento de la gente que no tiene conocimientos técnicos, de los padres, de los abuelos, para que estén atentos, para que puedan formular las denuncias en tiempo y forma cuando detecten alguna cuestión. Informar a los niños, sobre todo, que es muy importante que los niños estén informados, sobre todo la franja. Nosotros, por lo menos en los casos que yo dirigía entre el año 2014 y mediados de 2016, mucha franja de niños de 6 a 12, 13 años, que lamentablemente son víctimas de delito. Obviamente hay de todas las edades, desde bebés hasta los 18 años, pero bueno, básicamente por lo menos lo que yo pude advertir es que había mucha franja en esas edades que lamentablemente eran víctimas de este delito de grooming y también del delito de pornografía infantil, ¿no? Desde ya. Están íntimamente vinculados, ¿no? Básicamente tenemos que tener en cuenta los adultos que es intimidad que antes uno quizás, o resguardo que podía tener el niño, uno estaba al tanto con los amigos que se juntaban en el barrio, o en el club, o los amigos de colegio. Hoy en día están muchas horas frente a un medio de transmisión de datos, y la verdad que bueno, hay que informarles con claridad que en Internet está lleno de gente desconocida, que todo elemento que se suba a la red en algún lugar queda. Es muy difícil después que
que se pueda quitar, y el problema principal es que esas terceras personas que terminan teniendo acceso son desconocidos, ¿no? Entonces creo que es una cuestión muy importante todo el tema de la prevención y de la información. Vamos a hablar entonces, arrancando la cuestión básicamente del tipo penal. Hasta fines del año 2013 no estaba tipificada en el Código Penal, se tipifica en el artículo 131 del mismo, y el artículo 131 del Código Penal lo que dice es que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Es decir, acá lo que obviamente hay una serie de posiciones doctrinarias al respecto que tienen que ver si hay alguna una cuestión que roza la inconstitucionalidad, o incluso algunos llegan a manifestarse y a pronunciarse por la inconstitucionalidad de esta norma. Básicamente tengamos en cuenta que la norma tiene que ver también con este origen, que tiene que ver con muchos países que suscribieron el convenio de Budapest en 2001, que Argentina ratificó, y que este delito, tanto el grooming como la pornografía infantil, son delitos transnacionales. Es decir, puede estar el autor en Argentina, puede estar la víctima en Brasil, estar el servidor, no sé, en Estados Unidos o en otro país. Entonces, también dentro de ese tipo penal, quizás lo que hizo el legislador es querer abarcar en el marco de los convenios que después vamos a ver, sobre todo el más importante es con una ONG que se encuentra instalada en Estados Unidos. Quizás el legislador tuvo también que formular, más allá que muchas veces las tienen errores en nuestro país, pero tuvo que formular el tipo penal en estos términos por los compromisos estos que les decía, que intervienen otros países, incluso otros organismos internacionales, en la prevención, en la represión de este tipo de delitos. Básicamente lo que configura el grooming es ese contacto que establece en la práctica. Lo que vemos es un adulto, un mayor de 18 años, más allá que la ley no tipifica, es un error que lamentablemente tiene el tipo penal, no aclara entre la edad de ser mayor de edad o no, porque bueno, recordemos que básicamente del juego de los artículos 119 y 120 del Código Penal, dentro de los delitos contra la integridad sexual, cualquier menor de 13 años se considera que no tiene madurez y que no puede consentir ningún acto sexual. Acá el hecho de dejar abierta la posibilidad de no aclarar que es una persona mayor de edad, deja medio ahí colgado los menores de 16 y 17 años que, por ejemplo, no sé, puedan llegar a enviar algún material de índole sexual a algún novia o alguna otra persona, bueno, eso no ha sido previsto. Igualmente, dentro de la esfera judicial y de los fallos judiciales y de las causas, los jueces han digamos, como esto lo han reformulado, y claramente lo que se busca siempre es que un adulto sea el que se contacta con un menor de edad. Ese contacto de ese adulto con el menor de edad generalmente sucede en esa franja que les digo, que va generalmente de los 6 a los 13, a veces capaz puede ser un poquito más, 14 años, pero recordemos que los chicos de 14, 15, 16, 17 años tienen quizás una maduración distinta a los más chiquitos. Entonces, están más al tanto, están más alerta de esta problemática. Esto el Estado obviamente lo ha difundido desde que se sancionó la ley, y distintas ONG trabajan fuertemente en la difusión de la problemática. No sé si se ha llegado realmente a todos los lugares como sería el anhelo de todos, pero claramente los chicos más grandes dentro de los menores están al tanto de la cuestión, y es más difícil que terminen siendo víctimas de estos pedófilos
pederastas que están obviamente en las redes y que están en todo el mundo, ¿no? Básicamente lo que hace ese adulto es, generalmente ocurre mediante o sea, crea varios perfiles en las redes sociales, puede ser en Facebook, en Instagram, puede ser por cualquier medio igual de transmisión de datos. Mayoritariamente hasta hace un tiempo, no sé hoy la estadística actual, Facebook era la red social que mayor cantidad de estos personajes siniestros tenía, realizando este tipo de conductas. Lo que hacen es modificar, obviamente, los datos, generalmente introducen un perfil que tienen que ver con una persona también menor, muchas veces de la misma edad, tratan de estudiar a veces a los chicos con los que se contactan, si tienen su perfil de la red social abierto, llegar a tratar de ver quiénes son sus amigos, quiénes son el grupo familiar que los rodea, cuáles son los gustos. Es una forma de generar una empatía en ese intercambio con ese menor, de generar una confianza, de tratar de disminuir la inhibición del niño, y de esa forma después llega la etapa donde se trata o trata el pedófilo, y muchas veces lamentablemente lo logra, de conseguir alguna fotografía, de que se le envíe algún video, incluso que se conecte por medio de la cámara, que hay que informar muy bien a los niños, porque hay muchos casos, lamentablemente, con cámara, y ahí es donde, bueno, solicita alguna fotografía de índole sexual, ¿no? Con alguna pose sexual, algún video que tenga que ver con alguna connotación sexual o desnudo, o que tenga que ver con toda la cuestión esta de la problemática que estamos hablando. Básicamente lo que hace después es generar una conducta extorsiva, ¿no? Para poder llegar a lograr un encuentro con ese menor, un encuentro personal, donde ahí lamentablemente se configura, se termina de configurar en algunos casos algún hecho más grave que obviamente genere otro delito, ¿no? Que tenga que ver con algún delito sexual, algún abuso sexual. Incluso, bueno, hay casos lamentablemente donde el pedófilo terminó matando, en este caso a la víctima, al menor. Después vamos a hablar de un caso que creo que es el emblemático, que es el que generó también una ley en nuestro país, y creo que es el que tendría que ser el caballito de batalla, que se entienda el término como lo estoy usando, para todos los colegios, para todos los lugares educativos, incluso los clubes y los lugares de formación donde hay menores, poder comentarles a los menores ese caso, poder aclararles toda esta situación cuando se conecta alguna persona desconocida, y que justamente lo que tratan de generar siempre es esta empatía, y haciéndose pasar muchas veces, en la mayoría de los casos, por perfiles falsos. Ha pasado algunos casos también que he visto donde el pedófilo digamos, no sea con otra identidad, donde tiene su perfil, el perfil actual, verdadero. Son muy pocos casos. ¿Qué hace el pedófilo muchas veces también? Recordemos lo que les dije antes, este delito está muy vinculado con la pornografía infantil. O sea, muchas veces el pedófilo quizás termina consiguiendo esa foto, ese video, en este intercambio con el menor, y quizás lo deja ahí el tema, no continúa con esta extorsión para tener el encuentro personal para generar un delito sexual. Ese video y esa fotografía que consiguió, lo sube obviamente a la web, lo sube a sitios de pornografía infantil, que son los que obviamente están muy vinculados con el delito de grooming, y que son combatidos obviamente desde el Estado argentino y a nivel internacional. Recordemos lo que les dije antes, que esta es una problemática que excede el territorio de la República Argentina. Básicamente hay que tener en claro esto: para que configure ese contacto que realiza el pedófilo, tiene que tener una contestación por parte del niño, del menor, y que haber una clara intención de índole sexual en ese contacto. O sea, siempre el fin va a ser tratar de lograr el encuentro personal
para cometer algún delito de índole sexual o tener un fin sexual, obviamente el contacto del pedófilo con ese menor. Ustedes dirán, y bueno, quizás lo que necesitamos es la difusión amplia, plena y permanente para tratar de que los adultos estén al tanto de toda esta situación, de que puedan tener un control mayor sobre los niños cuando están muchas horas, como sucede generalmente en la mayoría de los hogares, conectados en una consola de juegos, conectados en una computadora, conectados con un teléfono celular o con cualquier otro medio de transmisión de datos en distintas redes sociales. Lo importante es estar informado. Yo no soy partidario del control estricto, pero hay que estar al tanto. Como cuando el niño, un menor, salía a juntarse con los amigos, el adulto tiene que saber con quién va, dónde va. Bueno, esto es algo parecido, pero el problema es que al ser todo mediante un mecanismo cibernético es más difícil, porque a veces los menores tienen su momento en alguna habitación donde cierran la puerta de ingreso, no están en un espacio común. Hay que tratar de ver, bueno, sobre todo yo soy partidario de educar generaciones. O sea, me parece que lo más importante es que esté al tanto de toda esta situación sin ningún tabú, sin ningún, muchas veces, creo que el recambio general es mi teoría, que nos va a modificar conductas a futuro de muchas generaciones que creo que ya va a ser muy difícil cambiarlas a esta altura. No solo en los delitos de índole contra la integridad sexual, sino también hablo de otro tipo de problemáticas actuales que tenemos ya hace varios años, como la violencia de género, por ejemplo. Creo que lo más importante es la difusión, permanente difusión. La permanente difusión, el tratar de llegar a los menores y a esos adultos que están a cargo de esos menores. Yo soy partidario que los menores claramente entienden, claramente un menor de 5 o 6 años, claramente desde esa edad y antes también, puede entender esta problemática para poder tener los recaudos pertinentes y en caso de que suceda algún hecho que esté alguna persona desconocida con un perfil que no conocen, por más que aparente ser un niño de la misma edad, bueno, inmediatamente avisar al adulto, avisar a la persona que está a cargo de ese menor. Hay que tratar de no borrar esos contactos, también tratar de no seguir. A veces hubo un caso hace un tiempo también, y me ha pasado verlo en otros casos, que el adulto termina generando, muchas veces queriendo generar el contacto personal con el pedófilo para hacer justicia por mano propia o recién ahí terminar realizando una denuncia. Hay que tratar de lo antes posible realizar la denuncia. Hoy en día todas las jurisdicciones tienen muy buenas divisiones de policía en todo lo que es ciberdelito. Realmente se trabaja bastante bien, bastante rápido. Yo estoy más al tanto del trabajo que se hace en Cava, pero por una cuestión de un montón de reuniones que tuvimos en el momento que estaba en la ONG con la fiscal especializada en Cava, en Provincia de Buenos Aires, demoró un poco más en crearse las fiscalías temáticas. Hoy lo que hay es un encargado en cada una de los departamentos judiciales que tiene a su cargo todo lo que tenga que ver con delitos, con ciberdelitos, y bueno, está muy bien. En esa época recién se estaba armando. Recordemos que la ley acá se sanciona a finales del año 2013 y que es cuando, bueno, arrancamos también con todo esto que les conté del ON. Así que generalmente tuvimos mayor reuniones y capacitaciones con la gente de Cava, por eso estoy más al tanto de un montón de cuestiones del mecanismo de trabajo, pero me consta también, y después por cuando arrancaron, que en la provincia de Buenos Aires se trabaja muy bien, en otras provincias como Chaco, donde estuve haciendo disertaciones, en Sáenz Peña trabaja también bien la división tecnológica de la policía, y es importante que se haga la denuncia, bueno, lo antes posible, tratar de resguardar esas capturas de pantalla, tratar de acompañar la mayor prueba pertinente, y después es la investigación la que se va a hacer cargo, obviamente, de si hay que citar o seguir algún diálogo con ese pedófilo que estaba comunicándose
con el menor por algún medio de transmisión de datos. La investigación es la que va a terminar localizando de dónde está surgiendo esa información, si es en el ámbito nacional, dentro de nuestro territorio, obviamente que localizan la IP, van a poder llegar al domicilio, se va a pedir una orden de allanamiento y la evidencia, obviamente, que se va a secuestrar es toda evidencia tecnológica, cibernética. Por lo tanto, después, lamentablemente, de esa evidencia muchas veces surge que estas personas, al resultar pedófilos, no solamente tienen un hecho, que es en el caso del que se estaría investigando, ¿no? Surgen otros hechos también, incluso, bueno, a veces se puede llegar a determinar que integran alguna red de pedofilia, de pornografía infantil, transnacional y más amplia. Si está en el exterior, bueno, el fiscal a cargo notificará al órgano judicial de vía diplomática del país donde se encuentre localizada esa IP. Pero es muy importante hacer la denuncia, nunca dejar de hacer la denuncia, no tratar de, por propio medio o por mano propia, tratar de generar un encuentro con el pedófilo, si llega a estar dentro del territorio nacional. Básicamente también tenemos que tener en cuenta tratar de no bloquearlo al usuario del pedófilo para poder darle a la investigación también los mayores elementos posibles, ¿sí? Básicamente es tratar de actuar en forma rápida, lo importante es detectar en forma rápida este tipo de situaciones que se dan justamente cuando hay o un control sobre ese niño que nosotros tenemos a cargo y que está a horas quizás con algún medio de transmisión de datos, o cuando el niño realmente, más allá de ese control, que yo no estoy de acuerdo en controles exhaustivos, pero sí estar al tanto quizás de quiénes son esos amigos virtuales que tiene, que tenga, si tiene algún perfil, que mucho no se respeta a veces las edades en las redes sociales, y hay niños que comienzan a tener usuarios mucho antes de la edad incluso que permite la red. Tratar de tener que el perfil, explicarle la cuestión de la privacidad de esos perfiles, de que conozca, que sean amigos, los usuarios que tengan amigos que sean conocidos del colegio, amigos obviamente del barrio, que tratar de no tener terceras personas o extraños dentro de ese grupo de amigos. Son quizás controles que no tienen que ver con estar encima del niño de una forma que quizás a veces puede ser perjudicial, y que tenga, por ejemplo, herramientas como para evitar y prevenir esto, ¿no? Que la prevención es muy importante en todo lo que es grooming. Les decía que esa prevención muchas veces, bueno, obviamente está en cabeza del Estado la difusión, está en cabeza de todas las instituciones y de todos los que de alguna forma colaboramos en la difusión de esta prevención, pero después es muy importante la responsabilidad que tengan los adultos que están a cargo de esos menores. Recordemos que el menor, obviamente, claramente, siempre no tiene ningún tipo de responsabilidad, más allá de lo que determina la ley nuestra penal, estoy diciendo en el campo a veces familiar mismo, a nadie se le ocurre acusar a un menor en caso de que tenga alguna cuestión de que esté involucrado en algún tipo de estos hechos. Claramente es el adulto responsable y es el que debe estar al tanto, y el Estado es el responsable, obviamente, de la difusión de esta problemática para la prevención, como la prevención en otros delitos también. Lo que pasa es que el problema aquí es que todo se maneja en forma virtual, en forma cibernética. No, hasta que no se llegue a un contacto personal, que es el fin del pedófilo en la mayoría de los casos, bueno, lamentablemente es todo vía cibernética. Entonces, si no hay algún control, básicamente, de estar al tanto de quiénes son las personas que se juntan o están dentro de esas redes o dentro de esas consolas con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o conocidos que puedan estar a cargo en algún momento de un adulto, va a ser muy difícil poder resguardarlo también. Básicamente les decía al comienzo que el grooming está muy vinculado a la pornografía infantil.
hay muchos casos que comienzan como casos de pornografía infantil y luego en las investigaciones pudimos ver que había casos de grooming también, ¿no? Y a veces, no por la causa que se origina de pornografía infantil, sino porque ese pedófilo está todo el tiempo en la red tratando de contactar menores, o sea, no es siempre el contacto con él mismo. Básicamente es muy importante, en Estados Unidos hay una ONG que es la que se encarga de realizar los reportes, que tiene convenio con muchos países, con la mayoría de los países del mundo, con Argentina también, no solo con los países que ratificaron el convenio de Budapest en 2001, de 2001, sino también con otros países que no han ratificado ese convenio. Esta ONG, allí en Estados Unidos, obviamente la rige una ley federal donde cualquier servidor, Google, Microsoft, Facebook, que detecte que un cliente, que un usuario sube material que tenga que ver con pornografía infantil, lo tiene que notificar a la ONG. Y la ONG lo que hace es, de acuerdo a la localización de donde se produce la suba de ese material, de connotación sexual, obviamente donde estén involucrados menores, que pueden ser fotos o videos. Recordemos que cuando se firma el convenio de Budapest todavía no había banda ancha, la tecnología no había progresado de la manera que progresó después, entonces en ese momento no se subían fotos o videos como en la actualidad, que es algo permanente. La ONG lo que hace es remitirlo al país donde detecta que se subió esa foto o video. En el caso nuestro de Argentina, el convenio donde remite lo tiene con CABA, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe el material. Hay una red que se llama 24/7, que forman parte todos los procuradores fiscales del país, y lo que se hace es, lo antes que se pueda, en pocas horas, si no es en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se remite el reporter a la provincia que corresponda, ¿no? El procurador fiscal de la provincia que corresponda dentro de esta red 24/7, donde se comienza una investigación para determinar y llegar lo antes posible, teniendo la localización, a poder producir prueba para poder allanar ese domicilio, secuestrar todo el material y ver bien, comenzar la investigación y ver, obviamente, más allá de este grave delito de pornografía infantil, muchas veces también se detectan que hay otros hechos en esos ordenadores, después que se realizan las pericias, que tienen que ver con grooming, y que hay, muchos niños a veces que son víctimas de estos pedófilos. Es muy importante y es un avance muy importante esta cuestión y este trabajo mancomunado. Por eso les decía que este delito, como el de pornografía infantil, el de grooming, es un delito que trasciende obviamente las fronteras y que, es una cuestión que realmente hay que estar muy, pero muy, cada vez trabajar más, digamos, organizado para poder dar una respuesta inmediata, ¿no? La red 24/7 es digamos, un logro importante que se hizo a nivel nacional, tuvo que ver por errores y demoras que hubo, obviamente, antes que esté creada esta red, ¿no? A nivel local, que le integran todos los procuradores fiscales del país. Básicamente, lo que tenemos que ver es que lo antes posible se pueda llegar a actuar para evitar no solo que ese pedófilo continúe cometiendo delitos, sino que llegue a generar lo que le interesa a él en muchas ocasiones también, que es el contacto personal. Les quería comentar, más allá, después obviamente, de contestar las preguntas que se requieran, pero comentar dos cuestiones que me parecen importantes dentro de esto, y que capaz van un poco más allá de la cuestión de la prevención que venimos hablando en estos
minutos hasta este momento de esta charla. Creo que hay un caso que es el caso emblemático del grooming, que se inicia por grooming como muchos casos, pero que llega lamentablemente a un homicidio triplemente agravado, y que es el caso que a mí me parece que más allá que provocó la ley Micaela, que obviamente establece que el Estado argentino, y estaría bueno eso también que se pueda lograr en algún momento, en cada dispositivo electrónico que se encienda tenga que ver, pueda haber recomendaciones con respecto a esta problemática, a la problemática que estamos hablando que afecta a los menores. Eso está bueno por una cuestión de que cada niño, cuando esté al mando de algún dispositivo electrónico, va a poder tener ese recordatorio, que creo que lo que todo suma, me parece, en esta cuestión. Es el caso Micael Ortega, ¿no? Aquel caso en el año 2016, en Bahía Blanca, en el mes de abril, donde desaparece Micaela, donde la encuentran más de un mes después, creo que por el 28 de mayo de 2016 entró en su cuerpo. Obviamente había sido estrangulada. El autor, cuando se investiga y se llega al autor, es una persona de apellido Luna, nombre Jonathan. Lo detectan justamente porque en la investigación siguieron el dispositivo que utilizaba Micaela y encontraron comunicaciones en Facebook con una persona que tenía un perfil falso, por supuesto, pero detectaron también que tenía 4 perfiles falsos. O sea, un pedófilo realmente, lamentablemente, siniestro e importante en el sentido de la logística, con 4 perfiles y tratando de captar menores. Y básicamente también acá quiero recalcar que hubo un error del sistema nuestro, ¿no? Porque este señor Luna se encontraba prófugo por haber incumplido una salida transitoria, había estado detenido por el delito de robo, y lamentablemente, bueno, terminó no solo por querer abusar sexualmente de Micaela, que al final no lo pudo consumar, la terminó matando y le terminó robando también. Es un caso, creo que realmente muy triste, es emblemático con respecto a la materia, porque se da todo lo que refiere, todo lo que podamos hablar de grooming, claramente está en este caso, y lamentablemente llega al fin más triste, que es la muerte de la menor. Me parece que es un caso que, más allá de que generó la ley Micaela y toda la situación, es un caso emblemático que tendríamos que tenerlo como materia de consulta claramente en todos los colegios, a todos los niños, para que tomen conciencia realmente ellos también de esta problemática, de esta situación, que es un tema que cada vez preocupa más, porque cada vez va en auge y va cada vez más casos. Hay un incremento importante por la pandemia, pero el incremento ya venía también antes de la pandemia también. Así que bueno, sería importante, me parece, que dentro de las medidas de prevención, que es lo más importante que se puede hacer dentro de este delito, introducir este caso creo que es una forma de que los niños también tomen conciencia, y claramente explicándoles sin temas tabú ni ninguna cuestión a veces de otras épocas, de generaciones pasadas y no la mía por lo menos, tratar de ayudarlos a que disminuyamos las estadísticas. Quiero hacer hablar un poquito en este tramo final, debido a los horarios, hablar un poquito de lo que, por ahí había una pregunta también, del tipo penal. El tipo penal, obviamente, el cuestionamiento principal que tiene por parte de la doctrina tiene varios cuestionamientos, ¿no? Uno de ellos es el tema, bueno, lo que ya les comenté, que no aclara si quien comete el delito, es decir, el victimario de ese delito, tiene que ser sí o sí un adulto, o puede ser alguien que no haya superado la mayoría de edad. En este caso hablábamos antes de los menores de 16 o 17 años, ¿no? Dado que el juego del artículo 119 y 120 del Código Penal nos da también una clara normativa con respecto a la edad de quienes no pueden consentir ningún acto que tenga que ver con connotaciones sexuales.
Básicamente el grooming es cuestionado por la cuestión que es un delito de peligro abstracto, como está redactada la norma. Entonces lo que está resguardando es un potencial riesgo de algo que, una conducta que todavía no se llegó a cometer. Si ustedes observan dentro del delito penal, del delito previsto en el artículo 131 del Código Penal, esa conducta es el cometer algún delito contra la integridad sexual. Es decir, el tipo penal, probando que los fines o los propósitos son cometer un delito contra la integridad sexual, está sancionando una conducta que muchas veces lo está haciendo en un plano hipotético. No es una conducta que en todos los casos termina habiendo probándose ese propósito y habiendo ese contacto. Claramente, bueno, también lo que se discute mucho es el principio de proporcionalidad en este delito, debido a que el propósito o esa ultraintención de tener un contacto de índole sexual para cometer algún delito contra la integridad sexual, básicamente en nuestro derecho, para los delitos, un hecho delictivo, lo primero que puede haber es una idea en la imaginación de cometer ese delito, un acto preparatorio posteriormente para cometer ese delito, después comienza la ejecución del delito y después, bueno, la última etapa sería cuando el delito ya está consumado. Bueno, nosotros en nuestro Código Penal, los tipos penales, lo que sancionan es el delito consumado o el delito tentado, la tentativa, que justamente disminuye la pena de 1/3 a la mitad del delito consumado, si el delito queda tentado. Y para que el delito quede tentado es un principio de ejecución que debe haber, y que no se haya frustrado ese delito, que se haya frustrado ese delito por una circunstancia ajena al autor. Es decir, no tenemos nosotros tipificados ni los actos, estos meros actos preparatorios, no los tenemos tipificados en nuestro Código Penal. Entonces, ahí es donde podría haber, yo no me quiero, por una cuestión de que me parece que hoy lo más importante es difundir la problemática, difundir las medidas de prevención, pero podría haber algún problema, alguna cuestión de constitucionalidad que les comentaba. Ahí creo que, bueno, había una pregunta en ese sentido, y básicamente lo principal tiene que ver con esto que les conté, que, bueno, no tenemos los actos preparatorios, no están tipificados en el Código Penal. Tenemos la tentativa, que es el principio de ejecución del delito. Entonces, tenemos ese inconveniente, que cuando contactar a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual, estaríamos también cubriendo los meros actos preparatorios, que no lo tenemos tipificados. Básicamente el delito obviamente es un delito que requiere el dolo directo, y tener en cuenta que hay alguna cuestión, algún plus más a ese dolo directo, que es que tiene que responderse ese contacto por parte del pedófilo, por el menor. Debe ser respondido el contacto por parte del pedófilo. Básicamente, después, bueno, otro cuestionamiento que hay es la escala penal, que, bueno, prevé una pena de prisión de 6 meses a 4 años, cuando en los delitos contra la integridad sexual, el artículo 119 pena con la misma pena el abuso sexual simple, que ya es un contacto personal, digamos. Y bueno, ahí también habría una proporcionalidad que en el delito de grooming se ha estipulado la misma pena. Y bueno, eso, mi opinión personal, ya les digo, siendo una problemática tan grave, me parece que, más allá de que soy un defensor acérrimo de las garantías constitucionales y de toda esa cuestión, pero me parece que en esto, por ahora, no está mal la escala penal que se ha fijado. Y bueno, después otra cuestión importante con respecto al grooming es que es un delito
que más allá de encontrarse dentro de los delitos contra la integridad sexual, es un delito de acción pública, no es un delito dependiente de instancia privada como ocurre, por ejemplo, con el delito de abuso sexual previsto en el artículo 119. Más allá de eso, bueno, siempre está la herramienta de que si el caso tiene en los delitos sexuales, depende de instancia privada, está siempre la herramienta judicial que se utiliza mucho también, a veces excesivamente, que si el caso refleja también un peligro para, digamos, para el resto de la sociedad por su gravedad, a veces proceden de oficio también sin que se insta esa acción penal. Eso no lo comparto desde el punto de vista jurídico, pero lamentablemente en la práctica a veces lo hacen. Por eso está bueno que el delito de grooming haya quedado, más allá de esa contradicción, dentro de los delitos contra la integridad sexual como un delito de acción pública. Cabe tener en claro esto, que la mayoría de las causas por grooming se inician la denuncia que hace algún familiar, en este caso algún adulto, de detectar algún pedófilo que se está contactando con el niño. Esto obviamente porque el niño está claramente informado, o si no derivan de causas que se abren por pornografía infantil, que vienen obviamente de esta ONG que les comentaba, que se encuentra en Estados Unidos, o también por Interpol, ¿no? Que es Interpol, una especie de policía mundial que conforman distintos países, y a veces también traen denuncias donde detectan casos de pornografía infantil, y de ahí luego de las investigaciones y las pericias pertinentes se termina detectando otros casos que se abren causa por grooming. Bueno, creo que más o menos abarcamos un poquito los distintos temas de la problemática. Por un lado el tema de la prevención, por otro lado el tema de lo que refiere el tipo penal en sí, por otro lado algunos mecanismos de prevención para los menores, después el caso emblemático, el de Micaela, después la cuestión cibernética y toda la prueba cibernética y cómo se originan las causas, en algunos casos de grooming también por medio de causas de pornografía infantil que son derivadas desde la ONG esta que se encuentra en Estados Unidos o desde Interpol. Y después, bueno, hablamos un poquito de lo penal y algunos problemitas que tiene desde el punto de vista constitucional, por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Biondi. Justamente Martín Romero planteaba por qué que se consideraba inconstitucional este artículo, y lo has explicado bien, respecto al tipo penal, cómo está redactado, fundamentalmente, porque también más de uno podría decir que el delito de grooming, si se consuma el abuso, o si se intenta llegar a ese abuso, la tentativa previa al delito, ¿no? Entonces de ahí la complicación de este tipo de delito. Pero sobre todo el tema que nos importa es cómo armar las herramientas o tomar las herramientas del conocimiento para poder actuar en prevención y enseñar a los chicos. Me gustó mucho lo que escribió Claudia Boyanowski por el Facebook Live. Como el Zoom explotó por la cantidad de personas, nos están siguiendo más de 150 personas también, aparte por el Facebook Live. Claudia Boyanowski puso en el Facebook de Tucumán y que hace muchas campañas allá en Tucumán, y justamente campañas con niños, usando a los mismos niños como replicadores. O sea que eso es lo importante, ¿no? Que los niños sepan cómo tienen que actuar y ante Exacto. quién se tienen que ir a quejar. A los padres, a los directivos, a los tutores, a los profesores, ¿no? Como para ver esta situación. Y fundamentalmente el principal problema que hemos tenido, que he detectado a lo largo de los años con este tema del grooming, es que, por ejemplo, vos lo mencionás bien, que muchas investigaciones llegan de Interpol. Bien, pero si que me llevo una investigación de Interpol significa que le dieron 3 años atrás por lo menos. Sí, sí. Eso es muy complicado porque sí, es judicial, muchas cosas de lo que se demora diplomáticamente, muchas veces en librar los oficios y demás, que no están aceitados los mecanismos a nivel internacional. Hoy por hoy, una querella donde lo que se vuelca, la injuria, la calumnia en Facebook, también es una gran complicación, las demoras que se llevan en los tiempos que se demoran para que Facebook pueda contestar. No contesta muchas veces. Muchas veces no contesta, y cuando contestan siempre se amparan en la libertad de
personas y fundamentalmente que el delito no ocurrió en Estados Unidos, sino sería distinto el mecanismo para los demás. Y ni hablar Twitter, que no existe para nada, es la red perfecta para injuriar y calumniar a cualquiera. Así que esos son ciertos problemas que tenemos y que por suerte también tenemos acá al licenciado Cristian Martínez, que Jorge, en su rol si me dejas aclarar algo, Jorge, un minuto. Sí, no, quería aclarar que más allá de las cuestiones que hablamos del tipo penal del artículo 131, de las críticas jurídicas y lo que manifesté de la inconstitucionalidad del tipo penal, que a la fecha, eso hay que dejarlo bien claro para que la gente tenga, más allá de los que no son colegas, que sepan que el delito está vigente tipificado dentro del Código Penal y está, bueno, con todos estos problemas que tiene de redacción de la ley, posiciones doctrinarias que hay, pero que está ahí, es un delito de acción pública y que cualquiera que esté ante una situación que se vislumbre algún hecho de estos, que lo denuncie, lo antes posible en la fiscalía, en la comisaría de la zona, para que se pueda investigar lo antes posible y no pase esto de que si pasa tiempo a veces, bueno, se corre el peligro de poder capturar después, individualizar el pedófilo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, y es así. Por eso los problemas que lleva esto a lo que es a la investigación del delito, ¿no es cierto? Porque una persona con 100 perfiles distintos, está bien, pero si salen de una misma hora hasta la prueba, el tema es llegar a que una, dos, tres personas lo denuncien a esa persona y de ahí se ordene la búsqueda. Y por eso lo bueno de contar, como decía ahí con Cristian Martínez, que es el director provincial de todo lo que es el área del Ministerio de Seguridad de lo que es el cibercrimen y análisis criminal. Así que, Cristian, me gustaría poder escucharte, si podés prender tu micrófono que lo tenés apagado, así nos podés comentar más. Además, estás acompañado con otro especialista sobre el tema. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas Gracias tardes por la invitación. Me acuerdo en su momento, Jorge, que cuando habíamos hecho la charla sobre delitos complejos, alguien había preguntado sobre grooming y terminaste armando una charla respecto a ese tema. Me parece muy bueno de ir armando estas charlas de lo que realmente le interesa a la gente, porque me acuerdo que la charla fue hace poco más de un mes y hubo muchas preguntas sobre el tema grooming y ahí surgió, bueno, armemos algo relativo al tema, porque evidentemente a mucha gente le interesa y eso me parece realmente muy positivo. Por otro lado, también veo que hay muchos cadetes de la Escuela de Policía de San Luis, eso está bueno también, que los cadetes, que los estudiantes se vayan metiendo en el tema, principalmente porque cuando hablamos en términos generales de ciberdelitos, sin meterme, creo que ya el doctor Biondi fue muy claro con su exposición y no voy a repetir ni a ahondar en repetir conceptos, está bueno la información respecto de que todos los policías tengan en claro distintos conceptos de cibercrimen, porque simplemente el problema recurre a la comisaría. Si bien en todas las policías, como se dijo en la charla, hay áreas específicas, cuando una persona es víctima de algún tipo de delito, donde se utiliza un medio informático o una red de datos, muchas veces las personas no saben que hay un área específica. La persona tiene un problema, tiene un caso de grooming, tiene un caso de ciberestafa, le vaciaron la cuenta bancaria, tuvo un caso de suplantaron la identidad, la persona donde va a ir, primero donde va a ir, si no es una fiscalía, es una comisaría. Por eso me parece muy importante que la formación hacia los futuros oficiales de cualquier policía incluya estas temáticas, porque las áreas específicas ingresan luego a requerimiento de la fiscalía, pero el ciudadano a pie, cuando tiene un problema de estas características, va a la comisaría. Y es muy importante que el oficial que toma una denuncia, algo tan simple como eso, que el oficial que recepciona la denuncia sepa de lo que le están hablando, porque no necesariamente va a recibir una denuncia de robo, hurto, y todo lo que nosotros conocemos. Cada día vemos que la gente se acerca más a denunciar ciberestafa, ciberacoso, tema de caso de pedofilia,
lo vimos en la pandemia, ¿no? Casos de phishing donde de repente le suplantan la identidad, no sabe cómo, la víctima le vacían la cuenta bancaria, le sacan un préstamo por 2 millones de pesos y entra en una desesperación total que desconoce las específicas y donde primero va a ser la comisaría, eso sin duda. Por eso me parece muy bueno que hoy en este Zoom haya muchos cadetes de la Escuela de Policía, creo que son de San Luis. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es contar un poco lo que nosotros, la visión que tenemos desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Luego va a hablar Norberto Gabot, que es el director, él es comisario mayor, es el director de cibercrimen de la policía de la provincia, que viene haciendo un trabajo hace varios años muy bueno, un trabajo espectacular. Nosotros, a través de una decisión que tomó el ministro Sergio Berni, el gran primer paso que nosotros dimos fue volver a crear la Superintendencia de Delitos Complejos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? No, tenía mucho que ver en el nivel táctico operativo de la fuerza, porque la dirección que hoy preside Norberto Gabot estaba dentro de una superintendencia que era de lucha contra el narcotráfico. O sea, la dirección de cibercrimen estaba dentro de la superintendencia de tráfico ilícito de drogas. Con lo cual, pareciera como que, pareciera como que no significa mucho, pero en realidad sí lo significaba. ¿Por qué? Porque a un nivel de la cotidiana, de lo que vivían los policías en ese momento, era que se entorpecía mucho el trabajo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver narcotráfico con que se entrometa con cibercrimen? Por una cuestión de que los recursos humanos son escasos, y Norberto lo puede decir, muchas veces tenía peritos y especialistas en el área de cibercrimen que por una gran demanda de allanamientos y procedimientos de narcotráfico eran utilizados para cubrir servicios de allanamiento que nada tenían que ver con cibercrimen. Con lo cual, eso a la operatoria diaria que le demandaba cibercrimen se veía eclipsada por la demanda que tenían las áreas de drogas. Entonces, sacamos las áreas de delitos complejos, entre los cuales estaba la Dirección de Cibercrimen, y creamos la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con la idea de que narcotráfico siga siendo una superintendencia, pero aquellos delitos vinculados a trata de personas, cibercrimen, terrorismo, estén dentro de una área específica y que la vorágine diaria no se vea afectada a las distintas causas que ellos tenían. Entonces, comenzamos creando la Superintendencia de Delitos Complejos, donde reposicionamos la dirección que tiene a su cargo Norberto de cibercrimen. El principal problema que veíamos también es el tema de la formación y capacitación, porque a nivel estatal lo que yo veía era que muchas veces el principal problema, creo que lo hablamos en la charla anterior con Jorge, salimos todos corriendo a comprar tecnología. Y lo que nosotros necesitamos primero son personas y luego tecnología. En el sentido de que muchas veces adquirimos equipamiento, vienen las empresas, nos quieren vender productos y bueno, vamos a comprar. Bien, lo compramos. ¿Quién lo va a usar? Y nos miramos hacia los costados y decimos, bueno, no sé, bueno, necesitamos gente que lo use. Empezamos por el principio, con la Subsecretaría de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, a capacitar gente que quiera trabajar en el área de cibercrimen, y sumado a esto le decimos, muchachos, si ustedes van a estar en el área de cibercrimen, no van a ir a hacer un allanamiento de drogas donde van a estar todo el fin de semana pateando una puerta y secuestrando estupefacientes. Van a estar en un área específica donde van a trabajar lo que ustedes quieran hacer. Y eso acompañado de una formación y una capacitación muy específica. En términos generales, nosotros lo que vimos respecto del globo de cibercrimen, o sea, de todo el conjunto de delitos, fue un incremento en general durante la pandemia, simplemente porque la gente circuló menos, estaba en la casa y todo el tiempo con acceso a Internet. La Argentina es un país donde de 85 personas de cada 100 tienen acceso a Internet mediante el celular. Argentina está dentro de uno de los países que mayor acceso a Internet tiene de la región. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros tuviéramos un país donde nadie accede a Internet, realmente no tendríamos delitos informáticos. Ahora sí, es directamente proporcional. Si vos tenés gente que accede a Internet, es muy probable que se vean vulnerados a cualquier tipo de delito informático. En ese sentido, nosotros vimos un incremento
en las distintas tipologías que establece el código. También estuvimos observando que las áreas de cibercrimen no solo deben responder, y eso es importante, que después Norberto lo puede explicar sobre su laburo, su trabajo cotidiano, no solamente las áreas de cibercrimen investigan delitos informáticos. Las áreas de cibercrimen son un soporte fundamental como apoyo a las investigaciones del mundo analógico, por decirlo de alguna manera, del mundo real, no del mundo digital. Las áreas de cibercrimen ayudan muchísimo en secuestros extorsivos, en la búsqueda de personas, porque cuando nosotros investigamos cualquier tipo de delito, siempre y en todo momento vamos a tener, aunque sea un teléfono celular. En su momento, cuando salió el tema en la charla anterior, yo conté una anécdota que la Policía de Investigaciones había hecho un allanamiento en un barrio del conurbano por un tema de un homicidio, cuando las fuerzas especiales ingresó al departamento de la persona que estaba indicada como el autor del homicidio. La persona, cuando se vio rodeada por el grupo especial, no tiró la pistola por la ventana, tiró el teléfono celular. O sea, le importaba mucho más deshacerse del teléfono celular que de un 38. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Y ahí empezamos a entender que en cualquier tipo de investigación vamos a tener algún medio tecnológico de por medio. Por eso, en ese sentido de formar a los policías que están en las áreas de cibercrimen, acompañado de tecnologías, de software y sobre todo de elementos que sirven para hacer pericias en dispositivos móviles, que lo está hablando ya en breve, sale una licitación para adquirir esos equipos. Empezamos a ver que las áreas de cibercrimen, más allá de investigar los delitos propios, estaban siendo solicitados por las distintas áreas de investigaciones, o sea, digamos lo que nosotros denominamos las DDI, las áreas de narcotráfico, mismos los grupos operativos que llevan adelante investigaciones de las comisarías, los denominados GTO, ¿no? Antiguamente era el servicio de calle, hoy se llama GTO, que tienen pequeñas investigaciones con la fiscalía. Entonces, ahí el rol de las áreas de cibercrimen empieza a ser mucho más amplio. Es decir, no solamente cibercrimen va a investigar un caso de grooming, un caso de acceso indebido, un caso de suplantación de identidad, sino que cibercrimen, por las conexiones y el buen vínculo que tiene con las distintas compañías que proveen distintos servicios, ellos pueden acceder a cierta información, siempre, obviamente, en el caso de una investigación judicial, con oficio judicial, como todos ya sabemos, pero empiezan a cumplir un rol fundamental para, por ejemplo, ubicar el paradero. O sea, hace poco menos de un mes, el área de Norberto pudo encontrar una chica desaparecida que no me acuerdo dónde desapareció, pero sí me acuerdo que apareció en Lomas de Zamora, y ahí se trabajó en conjunto con el Gabinete de Búsqueda de Personas de DDI, en conjunto con las áreas de cibercrimen, y el posicionamiento GPS del teléfono celular nos dio exactamente donde la chica estaba. Las áreas de investigaciones la pudieron rescatar sana y salva, y la intervención de cibercrimen en ese caso puntual no fue una investigación por un ciberdelito, sino que fue un apoyo, una cooperación para las áreas de investigaciones. Entonces, me parece importante destacar eso, que hoy dentro del Ministerio nosotros estamos impulsando tanto lo que es cibercrimen como estamos impulsando no solamente lo que es profesionalizar las áreas de cibercrimen para abordar los delitos específicos, sino que también necesitamos distintos medios tecnológicos acompañados de formación profesional para la infinidad de casos que tenemos donde tenemos la obligación de responder ciertas cooperaciones a distintas áreas de la policía. Y eso sumado a distintas cooperaciones, como bien decía el doctor Biondi, distintas cooperaciones que tenemos a nivel internacional. En términos generales, a mí me parece que en el caso del grooming, la formación y el conocimiento por parte del usuario me parece que es clave. Ahí hay un micrófono abierto, me parece. Me parece que... Ahí está. ¿Se escucha? Se escucha bien. Me parece que en el caso de grooming, la
educación y la formación por parte de los niños es clave. Yo tengo 40 años y creo que mi primer teléfono celular, que obviamente no tenía ni 4G, ni 3G, ni nada, yo lo tuve a los 22, 23 años. Hoy un chico de 10 años, de 6 años, de 7 años ya accede a un teléfono celular, accede a la red de datos y accede a un mundo completamente desconocido. Es muy difícil las investigaciones, hay muchas investigaciones no solo de grooming, sino de cibercrimen, que son complejas simplemente porque es muy fácil. A ver, en aquellos casos donde las organizaciones delictivas generan rédito económico por las actividades de cibercrimen, hoy, y lo pueden buscar en internet, es más redituable que el narcotráfico. O sea, hoy las organizaciones a nivel mundial que se dedican a generar distintas acciones para recaudar dinero, una cuestión de dinero, ganar plata de forma ilegal, utilizando algún tipo de medio tecnológico informático, a nivel global es más redituable que el narcotráfico. Y evidentemente es mucho menos riesgoso. La relación costo-beneficio que hoy tiene un ciberdelincuente operando desde Kazajistán, ingresando por un servidor proxy de Suecia y generando una estafa a una entidad bancaria por $3 millones, claramente tiene un menor riesgo que robar un banco. O sea, es una realidad. Y cuanto más gente tengamos que acceder a Internet, mayor va a ser la vulnerabilidad. Entonces, me parece que es clave la relación que hoy las fuerzas policiales, las fuerzas federales, las fuerzas policiales tengan con las compañías, con las prestatarias, ya sea de telefonía, los proveedores, los ISP, los proveedores de servicio de Internet, y también con las aplicaciones donde se exploran muchas veces este tipo en el caso de grooming o distintos tipos de delitos informáticos, son mediante plataformas privadas, es decir, empresas privadas. Y ahí, ahí hay un problema, ahí hay que, no sé si no hay problemas, pero como decía Jorge, si vos tenés un caso extremo, Facebook te va a responder. Ahora, si vos tenés unas calumnias e injurias, y Facebook no sé si te va a responder. O sea, y no sé cuánto va a tardar en responderte. Y quizás Fivertel, por un caso de calumnias e injurias, para darte una dirección IP, tarde 40 días, 50 días, no lo sé. Y no solamente son casos extremos cuando tienen que intervenir el aporte o tiene que venir la información por parte de una compañía. No siempre es un caso extremo. Tenemos una tipificación de muchísimos delitos que suceden todo el tiempo, donde la demanda de pedido de información a las compañías es muy alta, y como dije recientemente, son todas empresas privadas, digamos. Por más que Facebook sea dueño de WhatsApp, son distintas aplicaciones y son todos empresas. Hay que tener una vinculación, como lo tiene el caso de cibercrimen, para tener una respuesta inmediata. Muchas veces esa respuesta no se tiene, ya no existe más obtener información. Me acuerdo cuando se empezaba, cuando se investigaban distintos tipos de delitos, era muy, el resultado, cuando uno tenía una investigación en curso y un juzgado o un juez autorizaba una intervención de un abonado celular, captación de comunicaciones, digamos, como se dice usualmente, pinchar un teléfono en el marco de una causa judicial. Fíjense que hace 15 años atrás, cuando investigaba cualquier tipo de delitos, intervenía un teléfono, generalmente daba resultados porque se obtenía información. Hoy nosotros nos damos cuenta que en cualquier tipo de investigación, si la persona investigada que está cometiendo un delito, cualquiera sea el delito, no solamente vinculado a cibercrimen, y utiliza una plataforma de mensajería encriptada como WhatsApp, Telegram, ahí no hay oficio del juez que valga. O sea, nosotros tenemos un sistema legal donde la interceptación de comunicaciones la hace la DAJUECU, se interviene en las comunicaciones lo que se denomina el canal de voz, y lo que hoy te devuelve una investigación es prácticamente cero. O sea, te da la intervención telefónica que vos haces de tu canal, de tu teléfono de línea celular, y mensaje de texto. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién manda un mensaje de texto? A mí lo único que me llega es publicidad de plan de ahorro y de algún banco, no me llega absolutamente nada. Ya el mensaje de texto no lo usamos más. Y cuando tenemos que hablar por teléfono, hablamos por WhatsApp, con lo cual hay un problema de acceder a cierta información, porque toda esa información que antes se volcaba
mediante una compañía de telecomunicaciones, como puede ser Telefónica, Telecom, Claro y demás, hoy todo ese caudal de información ocurre mediante aplicaciones que nada tienen que ver con las empresas que proveen servicios de telecomunicaciones Internet. Y a su vez, digamos, para complicarle más la vida al investigador, generalmente esas comunicaciones son encriptadas, con lo cual menos tenemos acceso a eso. Y obviamente cuando una organización criminal descubre eso, claramente va a utilizar cualquier tipo de comunicación que le sea, no solo que le sirva al anonimato, sino que no puedan ser interceptadas o captadas mediante una autorización judicial. Es algo que me parece que tiene que estar en la agenda judicial, a nivel nacional, me parece que eso sería importante, y tenemos que tener en cuenta que la tecnología, por lo menos nosotros ya entendimos que la tecnología no es algo que se viene, sino que es algo que pasó ayer. O sea, ya está, no hay vuelta atrás. La tecnología cada vez va a tener distintos matices, la tecnología cada vez va a posibilitar, creo que no tiene límite de lo que podamos llegar a hacer con el buen uso de la tecnología, pero también tenemos las consecuencias de lo que conocemos como ciberdelitos, eso es directamente proporcional. No creo que la tecnología sea algo malo, digamos, no creo que la tecnología sea algo malo. Sí, organizaciones criminales con cierto conocimiento técnico que aprovechan la vulnerabilidad de las personas, aprovechan el anonimato, aprovechan las distancias, aprovechan lo que decía Jorge de tenés que mandar un exhorto a otro país y te puedes tardar. Yo me acuerdo una vez un exhorto judicial que se tenía que mandar en el idioma del país de destino y no lo podía hacer el juez, sino que tenía que contratar al traductor oficial del juzgado, corte, y estaba de vacaciones, creo que eran, si no mal recuerdo, en hebreo, y tardamos 60 días para que venga el traductor. Bueno, digamos, el crimen organizado en el ámbito del ciberdelito no reconoce fronteras, no reconoce tratados, no reconoce absolutamente nada, y se mueve a una velocidad que va mil veces más rápido que muchas veces que las acciones investigativas de los estados. Por mi parte, yo los quiero dejar con Norberto, que les cuente un poco del día a día, del trabajo que hace él dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la cibercrimen, que depende de la Superintendencia de Delitos Complejos, y esperamos, bueno, cualquier duda que ustedes tengan o consulta, estamos abiertos a escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, Cristian, gracias por la exposición, y bueno, ahora sí lo escuchamos a Norberto. A todos, mientras tanto, pueden ir dejando si tienen alguna pregunta. Yo estoy mirando acá para ver si, tanto por el Zoom como por el Facebook Live, la cantidad de personas que hay, si están haciendo alguna pregunta específica, pero por ahora no. Así que, Norberto, te escuchamos, vos que la peleas día a día con este tema. Buenas noches. Primero quiero hacer una nota mental, que no está bueno ser el tercero en una reunión de Zoom, más teniendo ese nivel de oradores. Ya el doctor Biondi y Cristian ya dijeron todo lo que yo podía decir prácticamente, así que voy a tratar de innovar y de ponerle un poco de algunos tintes distintos. En realidad, está muy bueno que, como decía Cristian, que tengamos cadetes de la Escuela de Policía. Yo había preparado una diapositiva, en realidad, para recorrer toda la temática de grooming y poder explicar algunas cosas que en realidad ya explicó el doctor Biondi, así que no la voy a pasar, pero sí la voy a dejar después compartida para que los cadetes la puedan tener y tener todo el articulado y tener un poco todas las recomendaciones que dio el doctor Biondi, más un apartado que tiene que ver con los cambios en las conductas de los menores cuando son víctimas de grooming. Por otro lado, quería hacer una respuesta o responder una de las preguntas que hizo Luciano Villegas, que pregunta por qué motivo no se puede bloquear a un usuario, qué puede pasar si lo bloqueo, ¿no? ¿Qué sucede con esta acción? Todo eso está marcado, y les pido a los cadetes, más que nada, que recorran el artículo 255 del Código Penal, que se interioricen en todo lo que es recolección de evidencia digital, y justamente acá en estas circunstancias estamos en un problema relacionado a lo que es recolección de evidencia digital. Si nosotros tenemos una red social como Facebook o como Instagram que tenemos que investigar,
sí o sí necesitamos antes que nada identificar la URL completa de esa cuenta. Es decir, no se puede pedir información a través de los portales de fuerzas de la ley, de las redes sociales que están en Estados Unidos, a partir de un nombre y apellido o de un DNI. Las redes sociales identifican la cuenta por la URL. ¿Qué es la URL? Es lo que vemos en la barra de navegación, en un buscador, y sería el www.facebook.com/ y lo que viene atrás. En algunos casos son dos nombres divididos por un punto, y en algunos casos es un número que está antepuesto por la letra ID o ID de número de identificación, ¿sí? O ID de identificación en inglés. Por ende, sí o sí necesitamos, ante una denuncia, ante la presencia de una víctima de un contacto por Facebook, identificar esa URL. Si nosotros bloqueamos el usuario, o lo empezamos a increpar, o un mayor que toma conocimiento empieza a tratar de instigar a la comisión del delito, lo que vamos a hacer es que el atacante o el pederasta, el abusador, el captador, como lo queramos llamar, que está del otro lado, borre esa cuenta. Y lamentablemente las redes sociales no guardan esa información si la cuenta se borra. Nosotros tenemos que lograr una preservación de esa cuenta y hacer un requerimiento, en algunos casos en urgencia, en algunos casos no, para que la plataforma nos pueda dar información. Por ende, si alertamos al captador de esta circunstancia y borra la cuenta, lo que vamos a hacer es perder evidencia, y en el caso de que esa pérdida de evidencia sea llevada adelante por una mala acción de un funcionario público, podríamos estar incurriendo en un 255 del Código Penal, que tiene que ver justamente a cómo se manipula la evidencia. Tanto sea una evidencia lógica, como en este caso una red social o un usuario de una red social, o si manipulan mal un pendrive, un disco rígido o la computadora de una víctima. Primero quería más o menos acomodar esa parte. Después quería contar un poco que nosotros dentro de la Dirección de Cibercrimen estamos compuestos por 3 divisiones, muchos tal vez no conocen el área, tiene que ver, como dijo Cristian, que nosotros intervenimos en muchos casos cuando la Fiscalía ya llega a determinado punto. Tenemos asiento físico en La Plata. Yo estoy en la Dirección de Cibercrimen desde que existió. Te comento, Cristian, cumplimos 10 años de existencia, así que desde el primer día que estamos ahí peleándola. Y bueno, actualmente tenemos 3 divisiones: una división de investigaciones sobre pornografía infantil, una división de delitos informáticos en general, los que se establecieron a partir de la ley 26388 del año 2008, que es la llamada ley de delitos informáticos que modificó el Código Penal, y una división de pericias informáticas. Yo además soy perito informático, soy el creador del laboratorio y el implementador del laboratorio de pericias informáticas, es decir, más allá de que soy policía de comando y tengo mucha experiencia en la parte investigativa, y trabajé en brigada y trabajé en delitos económicos, me gusta mucho la tecnología y soy muy ávido de la tecnología. A partir de eso, dentro de cibercrimen hacemos mucho, o utilizamos mucho que son investigaciones, es decir, investigamos los perfiles, no solamente hacemos requerimientos, y por eso también podemos colaborar en muchos hechos, que como bien decía Cristian, y lo hemos hablado muchas veces, ya dejó de ser solamente ciberdelito. Somos un área de apoyo tecnológico también a todas las investigaciones, y voy a dar un ejemplo simple, ¿no? ¿Qué amenaza hoy por hoy es personalmente? Cara a cara, ¿no? Hoy creo que la gran mayoría de las amenazas van a ser por WhatsApp. Entonces, entre una amenaza, un robo donde se venden los elementos producto de robo por Mercado Libre, en un secuestro extorsivo, como decía Cristian, en la geolocalización de cuentas en cualquier circunstancia, hasta en cómo se incorpora un video que es tomado por una cámara de un municipio, hay un tema tecnológico y hay determinadas técnicas que hay que utilizar para poder incorporar como evidencia dentro de una investigación penal la prueba de forma correcta, ¿no? Así que nada, estamos al día a día con eso. A partir de todo esto que es OSINT, dentro de la diapositiva yo había preparado una parte que tiene que ver justamente con los actos preparatorios, volviendo al tema de grooming o volviendo al tema de cualquier delito informático, donde los ciberdelincuentes lo que hacen justamente es preparar perfiles para hacer la captación o para hacer el engaño. Entonces, lo primero que uno piensa es que a mí no me va a pasar, es decir, a mí no me van a engañar, yo me doy cuenta quién está del otro lado, y para eso, si me autorizan a compartir pantalla, quería mostrarles un pequeño videíto para que lo veamos juntos.
No sé si ¿Puedes se compartir podrá pantalla? compartir. Ya está Sí, autorizado, Roberto. Ya puede compartir. ahí estamos. Ok. Es cortito, 3 minutos, y seguimos charlando. Bueno, eh, digamos, me gusta mucho esta publicidad porque creo que genera un impacto y creo que lo primero que hay que dejar claro es que el abusador era argentino. No sé si se dieron cuenta, pero el tono de voz era argentino. Es bastante gracioso, por lo menos desde mi punto de vista. Está claro que todos no estamos preparados para poder identificar un perfil o para entender quién está del otro lado. A tal punto que hoy día estamos viendo estafas virtuales, no sé si están al tanto o a alguno le pasó, de personas que están recibiendo mensajes de teléfonos que no conocen, haciéndose pasar por personas conocidas o personas de sus contactos. Diciéndole, hola, mirá, cambié el número de teléfono, estoy queriendo cambiar unos dólares, o necesito este dinero porque estoy con un problema. Y la gente, por más que es otro número de teléfono, le envía dinero o hace una transferencia solo por el hecho de que conocen su contacto. Lamentablemente ninguno de nosotros fuimos capacitados en redes sociales, ni fuimos capacitados en poder detectar algunas conductas que nos puedan permitir esto, ¿no? Y la verdad es que todos, ninguno de nosotros está exento a que nos pase y que nos engañen y que nos puedan llegar a llevar para algún lado. Imagínense un niño, ¿no? Un menor, que no maneja la tecnología tal vez de forma correcta, que no tiene algunas alarmas prendidas,
En algún momento, hace muchos años, ¿quién hubiese permitido que alguien, por ejemplo, pase a tu casa y use el teléfono y lo hubieses dejado solo llamando del teléfono fijo? E ibas a decir, ¿a dónde va a llamar? Tal vez llama al exterior, ¿no? Y sin embargo, hoy viene cualquier persona a nuestra casa y le prestamos internet. Y si esa persona que está utilizando nuestro servicio de internet envía una amenaza o pide una imagen de pornografía infantil, la dirección IP que va a quedar impactada es la de nuestro domicilio. Y sin embargo, no somos conscientes de eso. Nosotros, los adultos que tenemos hijos, si alguno tiene hijos adolescentes, a cuántos amigos de sus hijos le habrán prestado la conexión a internet y no sabemos ellos qué están haciendo, tal vez con chicas de su misma edad, y no sabemos si en algún caso pueden haber llegado a denunciar, y la dirección IP que va a terminar quedando, porque ha pasado y tenemos experiencia con eso, termine siendo el domicilio del hijo de alguien, ¿sí? Así que nada, hay que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Realmente nos encontramos seguido con muchas causas de pornografía infantil, no tantas de grooming, muchas estafas. Hace poco más de un mes llevamos adelante la operación Luz de Infancia 7, donde hicimos 27 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en 21 causas, con 14 fiscalías temáticas de la Mesa 24/7, tanto en el Gran Buenos Aires como en Mar del Plata, Necochea, San Nicolás, Azul, y salió muy bien, y fue tan positivo que de esos 27 allanamientos logramos 3 detenciones y 9 aprehendidos que todavía están bajo proceso, y estamos ahora haciendo las pericias. Así que nada, básicamente eso, vuelvo a insistir, tenía una diapositiva para recorrer todo el tema de grooming, pero no los quiero aburrir con los mismos conceptos. Quedo abierto para las preguntas que tengan con respecto al área, a la función y al día a día nuestro. Bueno, Norberto, muchísimas gracias, muy clara tu explicación. Acá me estaban preguntando por Facebook una cuestión que parece sencilla, pero sería bueno que si lo podés aclarar, porque es algo específicamente técnico, vos o Cristian, si las computadoras cuando se secuestran tienen que seguir todo el procedimiento de apagado que se le hace a una computadora o simplemente se desenchufan, y en los teléfonos celulares cuando se secuestran, si se apagan o se dejan prendidos y así se secuestran. Bueno, si te parece, Cristian, tomo la pregunta. Bueno, en primer lugar, lo que estaría bueno aclarar es que dependiendo el código de procedimiento, dependiendo del país, tenemos que analizar si ya hay un protocolo autorizado. En la provincia de Buenos Aires no hay un protocolo en particular, solamente hay un protocolo que es la resolución 889 del 15 del Ministerio Público Fiscal, que es el protocolo de cadena de custodia, que es el que se utiliza normalmente. Para fuerzas federales está el 236 del año 2015, que tiene que ver con la intervención de la policía en ciberdelitos, pero en sí lo que se utiliza diariamente para hacer el secuestro son buenas prácticas, ¿sí? O las buenas prácticas informáticas. La finalidad siempre va a ser la misma, y la finalidad va a ser no adulterar la prueba o no dañar la prueba, ¿sí? O no dañar la evidencia, ¿no? Porque todavía no es prueba en realidad, o los indicios, o los elementos que nos piden que secuestremos. Va a ser prueba a partir de que un juez lo determine. Pero en ese caso hay un montón de cuestiones técnicas que pueden hacer que esa pregunta que están haciendo sea bastante larga. Pero básicamente, ante un hecho común, lo recomendado en una computadora es no manipularla, no tocar el mouse y hacer el recorrido del apagado, sino directamente desenchufar o sacar la batería de la nota. Esa es la recomendación, digamos, básica para el secuestro de una computadora tradicional. Ante una circunstancia de un hecho más grave, por dar un ejemplo, no sé, el hecho del homicidio, bueno, o el caso Nisman, por decirlo de alguna manera, ahí tenemos que ver algunas otras cuestiones, porque en realidad, dentro de la computadora, si la computadora está encendida, hay información que está dentro de la memoria RAM. La memoria RAM, o Random Access Memory, es una memoria aleatoria que
guarda determinada información que en algunos casos pueden llegar a ser claves, pueden llegar a ser palabras claves que se buscaron en un buscador, algunos programas que se ejecutaron, y esa información al apagar la computadora la estamos perdiendo, por ende hay que llevar adelante un procedimiento que se llama de volcado de memoria RAM. Nos los pueden llegar a pedir, por ende, lo que les podría recomendar es que si estamos en un procedimiento, en un allanamiento, y nos encontramos con una máquina encendida, lo primero que tenemos que hacer es comunicar a la fiscal que está encendida y ver qué determina si es de interés hacer un volcado en memoria RAM o directamente proceder al apagado y al secuestro. Tiene que estar documentado y no podemos tomar la decisión por nosotros mismos, porque si la tomáramos por nosotros mismos y en esa computadora, por ejemplo, había una clave de cifrado, y en esa computadora había información relacionada a un hecho muy grave y nosotros la apagamos y no se puede volver a encender o no se puede volver a acceder a la información, o esa información se pierde, el volcado de memoria era de interés, estaríamos incurriendo en 255 del Código Penal. Entonces, justamente tenemos que preguntar bien para qué vamos a secuestrar esa computadora y en qué circunstancias. Por eso con la respecto importancia de la claridad del oficio judicial, de cómo se tiene que proceder al secuestro. Exactamente. Porque si no queda el planteo de nulidad que puede hacer ante un juicio. ¿Usted manipuló la computadora antes de llevársela? Contestás que sí. Exactamente, ahí bueno entra la fundamentación del fruto caído del árbol envenenado, y si algo pudo haber sido modificado, se modificó todo. Y bueno, yo ahora voy a hacer, en realidad esto es de otra charla que normalmente damos, que es de recolección de evidencia, pero voy a detener un segundo en esto. La ley 26388, de la de delitos informáticos 2008, para mí tiene un artículo que hizo un antes y un después, por lo menos en mi día a día, en los allanamientos. Por esa época yo estaba secuestrando muchas computadoras en empresas, relacionado siempre a la ley penal tributaria, y nos encontrábamos que los oficios judiciales o las órdenes de allanamiento no decían que se secuestren elementos informáticos, sino siempre se hablaba de documentación. El artículo 1, que modificó el 77 del Código Penal, lo que hace es igualar a cualquier documento indistintamente en el medio que estado. Por ende, un documento es documento si está fijado digitalmente, magnéticamente, electrónicamente, o si está fijado en papel, en piedra o en madera. Es un documento igual. Por ende, ante una orden de allanamiento donde nos ordenan el secuestro de documentos o de documentación, nosotros nos podemos llevar un disco rígido, puede ser repositorio donde están los documentos. No la computadora completa, pero sí un documento digital o que está almacenado dentro de ese dispositivo. Por ende, creo que está muy bueno entender y tener claro ese artículo que incorporó la 26388, que me pareció a mí el que más cambió el paradigma de lo que es lo digital dentro del proceso de recolección de evidencia digital. Creo que había quedado algo relacionado a los celulares. Exactamente, sí, había que apagarlos o dejarlos prendidos para secuestrarlos. Con el tema del celular pasa algo parecido. La recomendación es, si el teléfono se le puede retirar la batería, es apagarlos y sacarle la batería. En algunos casos hay teléfonos como los iPhone o algunos teléfonos de última generación que no se pueden apagar porque no se puede sacar la batería porque está soldada, digamos, está sellada la carcasa, la batería es interna. La recomendación es no apagar el teléfono, pero también hay un problema ahí, si nosotros no lo apagamos, es que van a seguir entrando mensajes posterior al secuestro, por ende se estaría modificando posterior al secuestro. Así que la recomendación ahí es tener una bolsa de Faraday, la cual seguramente ninguno tiene, pero lo que nosotros sugerimos es el papel aluminio, 2 o 3 vueltas, dependiendo del gramaje del papel aluminio, lo que va a evitar que sigan entrando llamadas o que tenga señal, va a generar una bolsa de Faraday, y que el teléfono sea preservado en algún medio que no sea un sobre o una bolsa, porque si no se puede llegar a manipular, si se puede apagar desde el botón, o se pueden tocar los botones para volver a encenderlo. Debería ser preservado en algún medio más parecido a una caja o una lata de pintura, por ejemplo, vacía, para que el teléfono no pueda ser manipulado. Yo he visto muchas veces que se usan bolsas transparentes y la realidad es que tienen varios problemas, ese modo de secuestro. Primero que se pueda manipular el teléfono desde la bolsa, y segundo, que si se llega a caer, se va a dañar la prueba, 255 del Código Penal. Bueno, yo he visto, Norberto, que se han llevado los celulares adentro del microondas, como no tenían caja, secuestraban el microondas.
Estuvo bien, pensamiento lateral, ¿eh? Se metieron todo dentro de un microondas y hicieron la franja, franjaron todo el microondas. No está mal, no está mal. Sí, el tema es que existe la posibilidad de, a distancia, ese celular apagado, manipularlo. Ese sería un riesgo. Exactamente, por eso el aluminio. Esa es la otra. Si el teléfono está, exactamente, si el teléfono está encendido, también lo podemos manipular, no sé, Anidex, TeamViewer, hay 20.000 programas que se pueden utilizar para borrar el teléfono, que también son de los propios fabricantes, ¿no? Para borrarlo o denunciarlo como robado y bloquearlo. Por eso hay que tratar de evitar esa conexión de datos del teléfono de alguna manera, apagándolo o utilizando la técnica de Faraday para evitar que entren y salgan señales. Bueno, Norberto, creo que hemos contestado todas las preguntas. Marcelo, que estás ahí, no sé si tenés alguna pregunta, alguna duda. Yo, fundamentalmente, agradecerte. Tenés el micrófono ahí apagado. Y está el doctor Carrizo, que es del Foro de Abogados de San Juan, que ahí le paso la palabra también para... Bueno, gracias, doctor Cancio, muy amable, gracias por la invitación para participar en esta actividad. Agradecerle a Marcelo Biondi, a Cristian Martínez, a Norberto Gabot por su excelente exposición desde el Foro de Abogados de San Juan, el Instituto de Derecho Penal y el Instituto de Derecho de Seguridad del Transporte y Seguridad Vial. Nos quisimos sumar a estas actividades. Evidentemente, la información que nos han dado ha sido muy valiosa, sobre todo en cómo se debe trabajar la evidencia, todo lo que ha dicho Norberto, recatar la predisposición de ustedes a brindarnos esta información. Evidentemente, como decía Cristian, creo que la formación desde la base a los futuros oficiales o suboficiales de las distintas fuerzas policiales es determinante, es importante para que una investigación pueda llegar a buen puerto. Así que agradecerles a ustedes en nombre del Foro de Abogados de San Juan, de los distintos institutos que están participando, dejarles los saludos del director del Instituto de Derecho Penal, el doctor Nahuel Ibaceta, que bueno, por razones de agenda no puede estar hoy acá con nosotros, pero sí veo miembros del Instituto de Derecho Penal participando, la doctora Cintia Farrón, la veo conectada y otros colegas más. Así que simplemente eso, agradecerles y te agradezco la posibilidad de haberle transmitido este saludo, Jorge, a los excelentes expositores que hemos tenido hoy. Jorge. Marcelo, dale. Sí, te quiero agradecer a vos, por supuesto, a todo Abogados de San Martín, al Foro de Abogados de San Juan, a todos los que se han conectado a esta disertación. Ha sido un placer compartirlas con Cristian y con Norberto. Creo que han sido muy claros y muy contundentes en toda la cuestión que explicaron con respecto, sobre todo al tema que es muy interesante, que estos delitos, por lo menos el delito de grooming, que es el que hablamos al comienzo de la disertación, tienen todo lo que es la prueba cibernética, tecnológica, y es muy importante la preservación y todos los detalles que indicaron, como el trabajo que hacen y que tanto los abogados, que no somos técnicos en la materia, como tampoco son los jueces ni los fiscales, tienen que confiar en estas divisiones de policía que trabajan muy bien y que realmente, bueno, a ellos muchas veces se llega a donde nosotros desde la profesión y los jueces o los fiscales, más allá que el juez es el que decide en última instancia, si no tenés después del material que no esté bien secuestrado, bien preservado y con una pericia que te indique los datos, más que no vas a tener que el material. Por eso es muy importante la labor de ellos y tanto también de las otras policías de las jurisdicciones que colaboran en este tipo de delitos, y ha sido un placer compartir hoy con ellos dos, ¿no? Desde ya. Así que muchas gracias a todos también los que se conectaron. No, bueno, fundamentalmente gracias a vos por la exposición, gracias Cristian, gracias Norberto, realmente gracias a todos, porque es un tema realmente que nos preocupa. Es más, ayer comentaba en el grupo privado de la charla nuestra, de los que estábamos organizando esta capacitación, y el jefe de investigaciones, pero de la federal, de todo lo que es zona norte, del área de Morón, me dice que, felicitándome por esta iniciativa del grooming, de que tienen 20 causas abiertas,
y que hacen 2 allanamientos por semana por temas de grooming. De ahí la importancia que estamos teniendo, no sé si es el efecto de la pandemia, no sé cuáles serán las causas que tendremos que estudiar criminológicamente para saber por qué pasa esto, y tenemos que entender que es una forma de que tienen estos perversos para acercarse a los menores de forma cibernética, de una forma para llegar a tratar de concretar esa finalidad sexual que marca el tipo penal, y que solamente está penado si se hace de forma cibernética. Porque si un degenerado se te acerca en la plaza, cuando se pueda ir y salir tranquilamente, a un niño y lo empieza a hablar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, sería prácticamente lo mismo, pero no sería delito de grooming. ¿Sí? Y no sabemos si es un delito en grado de tentativa para un delito con connotación sexual o no. De ahí la importancia y lo interesante jurídicamente de analizar estos hechos y de ver la realidad de que tenemos que estar todos actuando en prevención para poder estar cada día un poquito más tranquilos y seguros en familia. Así que bueno, yo, salvo que quieras decir algo más, Cristian, que tenés el micrófono abierto. No, Si la no, verdad que gracias gracias por la invitación, Jorge. La verdad que gracias, Norberto, por sumarte, y la verdad que muy buena la charla de Marcelo. Y acá estamos para colaborar y cooperar en lo que necesites, distintas temáticas que nos incumban. Sabés que podés contar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Mandarle saludos al ministro y seguimos trabajando en conjunto. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. La verdad que se nos colmó hoy este Zoom, así que un éxito, y todas las dudas después las seguiremos contestando por vía mail. Ahí está Cristina, la secretaria de la asociación. Cristina, Perdón, ¿quieres cerrar? Jorge, Nico. Jorge, ¿me escuchás? Dime, Nico. Sí, es que preguntaban ahí, una de las consultas que hacían, si Norberto podía pasar el video, a un cadete creo que lo pidió, si lo podían subir al video para ellos tenerlo, al que pasó Norberto. Eso que se había pasado de comentarle. Después arreglamos que me lo pasen a mí y yo se los paso a los distintos grupos. Perfecto. Las diapositivas y las tenés, Norberto, genial. Igual que el video. Ya lo puse en el chat igual, pero después te paso la diapositiva. Ah, genial. Ahí está todo. Cristina. Y que la charla la pueden volver a ver desde el canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín, Buenos Aires, y que bueno, cualquier duda, me imagino que los expositores que han sido tan amables nos pueden dirigir un mail a Asociación de Abogados de San Martín, @gmail.com, y bueno, les serán respondidas a la brevedad. Ahora sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar un viernes hasta ahora en esta capacitación, y bueno, que es importante para todos. Así que muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches para todos. Un gusto. Buenas noches.